Muy bien. Para los que deseen eh, este tema grabado, lo van a encontrar en YouTube. Mi página actual, ya que me han borrado varias, la actual se llama, con letras mayúsculas, Juicio de Dios, Lugar Santísimo. En YouTube, Juicio de Dios, Lugar Santísimo. Y bien, ah, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Quiroz, soy adventista tercera generación. Mi abuelo era médico misionero en el sur de México, fue precursor de algunas congregaciones, levantó eh, iglesias, no existían los libros rojos todavía, no habían llegado por este rumbo. Lo que sí había era folletos y él abrazó el mensaje de los tres ángeles a través de la Reforma Pro Salud. Le gustaba mucho, tanto que se hizo médico misionero. Hay bastantes testimonios de la obra que Dios hizo a través de mi abuelo. Y pues también logró conservar nuestros libros del Espíritu de Profecía y pues me di a la tarea de investigar toda nuestra historia denominacional. Bueno, gran parte de ella, ¿verdad? Es muy amplia. Y, y es mucha información. Tenemos una denominación muy hermosa que el nombre no nos lo dio ningún mortal, sino que fue el mismo Dios. Dicho sea de paso, todas las religiones, todas las religiones, evangélicas o paganas, tienen un fundador humano. Y no necesito mencionar nombres, muchos lo sabemos, están en internet. Y algunos, algunas personas tienden a declarar que la fundadora de la iglesia adventista fue Elena G. de White. Es un grave error, creo que están desinformados, porque Elena G. de White, cuando surge el movimiento adventista, 1844, ella era una pequeña, una adolescente. Y cuando se registraron ante el Estado en 1863, sin, sin amenazar, sin dañar la doctrina, sin ponerla en riesgo, ya he de explicar este asunto, porque después se volvieron a registrar con órdenes ejecutivas en Estados Unidos y en todos los países un nuevo registro constitutivo ante la ley, y es un gran riesgo. Entonces, pues no fue Elena G. de White la fundadora del movimiento adventista del séptimo día, ya que ella era una jovencita y en realidad fue el mismo Jesucristo, aunque se oiga un poco arrogante, pero fue el mismo Jesucristo porque se dio cumplimiento a una profecía basada de Daniel, en las profecías de Daniel 7, 9 y 10, el juicio investigador, y Apocalipsis 11, del 15 al 19, sonido de la séptima trompeta, en la cual estamos viviendo actualmente. Apocalipsis 10, es necesario que profetices otra vez sobre pueblos, naciones, muchedumbres. O sea, el tiempo no será más, no habrá más profecías de tiempo. Hubo después del gran chasco, eh, estos miembros que conformaron el movimiento adventista fueron expulsados de sus congregaciones, sobre todo las metodistas, bautistas, anabautistas, anglicanos, luteranos, etcétera. Y se vieron ellos expulsados de sus denominaciones. No pudieron regresar, no quisieron regresar tampoco porque sabían que no era necesario. Después Dios les mostró que hubo un gran error. Hubo un error, no en el conteo del tiempo profético interpretado por Guillermo Miller, sino porque Dios ocultó una verdad para probar a su pueblo. Guillermo Miller no se equivocó en el conteo profético, pero sí en el evento. Era necesario
probar al pueblo de Dios, y de 50,000 solo quedaron 50. Así que Satanás tembló por lo que había logrado Cristo con 12, ahora lo que lograría con 50. Y así surgió el movimiento adventista. Fueron estos 50, se unieron en oración, solicitaron por un nombre de su denominación y Dios les indicó que tenían que ser adventistas del séptimo día. Así que no hay fundador humano en la denominación adventista del séptimo día. Aunque, irónicamente, hoy en día los líderes corporativos han registrado, es una marca registrada ante el Estado, y pues tristemente es un delito utilizar el nombre de adventistas, utilizar material didáctico, escritos, recetas. Hay leyes internacionales, hay una internacional que salió de la ONU, a ver si me acuerdo cómo se llama esa, ACTA, se llama ACTA. Y también hay leyes nacionales que prohíben violar las leyes de autor. Así que tristemente, incluso algunas congregaciones fueron demandadas en los Estados Unidos y en otros países, en México también, por utilizar el nombre de adventistas. Hubo demandas. La corporación que utiliza abogados católicos, pues obligó a estas congregaciones que no se llamaran así. Es triste, pero ya ocurrió una vez en el antiguo Israel, cuando expulsaron a nuestro Señor Jesucristo y los discípulos, y, y ellos continuaron. Esto es lo que quería mencionar. Un verdadero adventista del séptimo día, si se sale de la iglesia, no se va a otra religión o a otra denominación. No, se va al mundo, pero regresa porque sabe que aquí está la verdad de las Sagradas Escrituras. Un verdadero adventista, si le quitan la membresía en alguna iglesia corporativa, no se va al mundo ni se va a otra religión. Hace lo mismo que hicieron los discípulos. Avanzaron porque no dependían de ningún sistema eclesiástico. Y eso es lo hermoso, porque tenemos la Biblia y tenemos el espíritu de profecía. Y tenemos el apoyo, el respaldo de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, aquí los presido. Qué hermoso Dios, no se le escapó nada. Previno todo. Y por eso proclamamos que seguimos siendo de la fe adventista del séptimo día. Y tenemos un método, el historicista, que es el que nos permite comprender las etapas, los tiempos, los eventos. Les pongo un ejemplo. Jesucristo anunció que habría señales en el cielo antes de la segunda venida, que habría terremotos y que el sol se oscurecería. Recordamos, esto está también en el conflicto de los siglos. El 1 de noviembre de 1700, a ver si no me equivoco, 1700, ¿alguien lo recuerda? Ahorita se me desacordó, decía mi abuela. 1755. 1755. Más de, más de 70,000 personas murieron. Abarcó terremoto desde Europa hasta África. Desaparecieron ciudades. Cayeron en el abismo. Luego vino la caída de las estrellas en 1780. Y en 1833, el eclipse solar más impresionante en la historia. Esto es por dar un ejemplo del método historicista. O sea, cuando vemos estos eventos cumpliéndose, erguíos, dice el Señor, sabed que el tiempo está cerca. Entonces, hemos
hemos visto que las trompetas son simbólicas, que narran, nos advierten de la caída del Imperio Romano, de los otomanos y de los turcos, y que estamos en la séptima trompeta. Estamos en la séptima iglesia, la Odisea, la que no ha hecho nada. Bueno, la que dice que es rica y no necesita nada y se ha enriquecido. La que está enferma, pero declara que está sana. Y bueno, no, seguimos este método historicista y no hay pierde. Tenemos una brújula muy bien eh, este, dirigida por el Eterno. Antes de iniciar, y no más preámbulo, los invito a que vayamos en oración, como ustedes gusten. Este servidor prefiere de rodillas. No me siento digno de otra manera. Vamos a orar. Oremos. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Padre bueno, aquí estamos, un corto número de tus hijos. Este pequeño remanente que no doblará su rodilla ante Baal. Padre, perdónanos porque hemos pecado contra ti. Hemos fallado como pueblo, con tantos privilegios, tantas bendiciones, tantas señales. Y, y nos dormimos. Ahora, Padre, el clamor de medianoche nos despierta. Tenemos que acumular aceite lo más pronto posible. Aceite extra. No queremos ser sorprendidos. Señor, bendice a las familias aquí presentes. Ah, tú conoces sus problemas y sus virtudes. Sé con todos nosotros, Padre, por favor. Sé propicio a nuestras necesidades espirituales, sobre todo. Estamos rodeados por la abominación desoladora y el tiempo se acaba. Ayúdanos a despertar ya. Padre, de lo que te rogamos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Te rogamos que sanciones esta reunión, que las palabras que se digan estén sujetas a un escrito está. Que limpies mis labios porque soy inmundo de labios inmundos, porque habito en un mundo de inmundicia. Pero Padre, si tú quieres limpiar mis labios con el tizón del atrio, para que solamente hable tus verdades, acompáñanos. Bienvenidos tus santos ángeles. Derrama tu Espíritu Santo. Por favor, te lo imploramos. En los méritos sagrados de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien. Este tema está hermoso también. El que vamos a presentar ahorita. Este, ah, es Esther 3. Un día me llamó la atención bastante porque cuando lo comparé con Apocalipsis 13, quedé muy sorprendido. Y hoy lo quiero compartir. Ah, Más adelante vamos a dar una reseña de los avances de esta ley dominical. Vaya, ya todas las profecías se han cumplido. ¿Cuál falta? Solo una. Solo una. Estamos en el zarandeo. La lluvia tardía ha estado cayendo desde 1888, que fue rechazado el Espíritu de Dios. Dice la sierva del Señor, le escribió al pastor Butler, le han dado el trato al Espíritu Santo, el mismo trato que los judíos le dieron a Jesucristo. Han crucificado al Espíritu de Dios. Lo rechazaron inminentemente, flagrantemente. Al rechazar el mensaje que Dios había enviado a estos jóvenes, Wagner Jones, sobre la justificación por fe en Cristo, y es un tema muy importante, hay que hablar de santificación y justificación, y ambas van de la mano.
No puede haber una sin la otra. El tema que hemos estado dando apenas es acerca de la naturaleza de Cristo, que intentaron, bueno, digo intentaron porque de alguna manera lo hicieron dentro de la corporación, lo publicaron en el libro Preguntas sobre Doctrina, y ahí cambiaron la naturaleza de Cristo, que el sábado no es necesario como sello de Dios, que los escritos de Elena de White no son inspirados para todo cristiano, y el lugar santísimo. Vaya, nada más con un pilar que se caiga, se cae el fundamento, pero aquí movieron cuatro, y tenemos que tener mucho cuidado porque estamos hablando de vida o muerte. Es un tema serio y eternos, eternos. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos al utilizar las Sagradas Escrituras y sin especular. Y el espíritu de profecía. Miren qué interesante aquí en Esther 3. Vamos a leer Esther 3 todo el capítulo. Está hermoso. Es una historia impresionante. Un Mardoqueo a la puerta. Y saben, lo que me agrada, lo que me encanta de las escrituras es de que si tú la lees en tiempo presente, primera persona en singular, entonces te das cuenta que Dios te está hablando a ti y a mí. Que Esther somos nosotros. Que Mardoqueo somos nosotros. Pedro, Juan o Pablo somos nosotros. Israel somos nosotros. Y en Esther 3 vamos a hacerle un pequeño cambio, no en la Biblia, sino en la lectura del mensaje, nada más para poder volverlo más simple, más entendible. Esther 3 es Apocalipsis 13. Ah, voy a cambiar aquí de diapositiva para dar una ampliación más a este tema. En Isaías 14, el enemigo de las almas declaró: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte, en el testimonio, y me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y bueno, Satanás no copia nada que no sea verdadero. Él prometió ser Dios. Y eso es lo que le ha dicho a casi todo el mundo. Y él busca la adoración. El ataque es contra el santuario y los que adoramos en él. Siempre va a ser así. El tema que tratamos el día de ayer fue acerca de la expiación. Lo que está diciendo el mundo evangélico, y cuando digo mundo evangélico me refiero a los que antes eran protestantes y que ya no protestan, y que gran mayoría de los adventistas han llegado a creer esto, que es una doctrina que proviene desde los concilios de Trento, y no he leído algo que muestre que también se habló en el concilio de Nicea en el 325, porque ahí se habló prácticamente la doctrina que se impuso por parte de Roma cristiana, sí, la Roma cristiana, que impuso las doctrinas. Ya hablaremos más adelante, pero que se fueron cambiando a través del tiempo y sus concilios. Entonces ellos han declarado que el sacrificio expiatorio es suficiente, total, para nosotros, que lo que está haciendo Cristo en el santuario celestial es solamente un proceso que está en continuidad para que Él, por medio de sus méritos, al terminar todos los cristianos seamos salvos. No importa si cometes adulterio, si robas, si mientes, no, no importa. Okay, tampoco tienes nada. Sí, arrepiéntete, pero no importa. Si lo sigues haciendo una vez que eres cristiano, ya el sacrificio en la cruz ya está pagado para todos. Una vez salvo, siempre salvo.
Y ese fue el primer sermón que la serpiente le predicara a Eva. No morirás, serás como Dios. La no inmortalidad del alma. Es uno de los mayores engaños en estos últimos días. Pero nosotros tenemos un fundamento. Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y el santuario será purificado. Entonces entendemos que el 22 de octubre de 1844 Cristo pasa al lugar santísimo y está llevando a cabo una obra de expiación. O sea, no ha terminado el asunto. Aquí no ha terminado. Estamos en un proceso legal. Estamos ante el tribunal, y todos tenemos un caso abierto, ante el Tribunal Superior del Universo. Daniel 7, 9 y 10, el juez se sentó, los libros fueron abiertos. Entonces, ¿para qué fueron abiertos? Si el juez se sentó, ¿a qué? A ministrar. Bueno, pero a ver, si ya el sacrificio expiatorio fue dado, entonces, a mí esto entonces ya no me interesa. ¿Se dan cuenta el engaño? ¿Se dan cuenta? El engaño mortal. Y se ha infiltrado esta tradición del universalismo, que lo tienen la mayoría de los evangélicos hoy en día con los católicos. Exactamente esto de que Dios no puede violar sus propias leyes, que dice no matarás y no va a matar a ni uno. Se están diciendo que él tampoco es Lucifer. Pues prácticamente están diciendo eso. Que no importa, Dios te va a transformar. Sí, pero el cuerpo nada más. Por uno celestial. A los que sí lo logramos. Sed santos como yo soy santos, dijo el Señor. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Cuándo ocurre esa santificación? Es una obra constante, diaria, es una entrega total, interna y externa de nuestro ser. Si no tenemos el vestido de bodas, no podremos entrar. Y este vestido de bodas se está entretejiendo en el hilar del cielo y no tiene ningún hilo de dimensión humana. Que nos quede bien claro, por favor, cuánto engaño hay. Ya analizaremos este tema más profundo. Les recomiendo un pastor, predica en inglés, pero lo traducen. Dennis Priebe. Dennis Priebe. Priebe se escribe. Es un siervo de Dios. Mis respetos. Él habla mucho del tema esto de la santificación y la justificación por fe. Son temas muy profundos que todos deberemos estar enterados. Por eso dije, cuando un adventista lo expulsan, le borran su nombre del libro terrenal y lo expulsan de la sinagoga, de su templo, este sabe que es Cristo el que lo está dirigiendo, no los hombres. Este sabe que tiene un compromiso con el Eterno y que ha sido llamado a ser discípulo, no miembro de iglesia, discípulo, y que debe estar en movimiento porque Jesús dijo, muévanse, vayan, no dijo, siéntense. Dice la sierva del Señor que los redimidos tienen sus estrellas cuajadas, perdón, sus coronas cuajadas de estrellas. Y me pregunto, ¿cuántas tendrá nuestra corona? ¿Cuántas almas hemos llevado a Cristo? Eso debe preocuparnos. Eso debe preocuparnos, y mucho. Porque si estamos en la tierra y y el aire que respiramos proviene del Dios del cielo, el Creador, y la vida que tenemos, y los hijos que tenemos, y las bondades y bendiciones que hemos recibido provienen del Dios del cielo, y si nosotros no estamos cooperando con el cielo en la ganancia de almas, estamos robando oxígeno, estamos ocupando un lugar que no nos corresponde. Hermanos, por eso apedreaban a los profetas. Pero como dijo Pablo, no busco agradar a los hombres, busco agradar a Dios. Me gustan sus frases cuando dijo, esclavo de Cristo, de Jesucristo, por amor. Siervo de Jesucristo, por amor. ¡Wow! Qué palabras de ese gran varón del cielo, del Dios del cielo. Bueno, Dios había advertido desde Éxodo
Porque acuérdense que los amonitas, los moabitas, los hititas, los amorreos, los filisteos, todos estos que hijos hijos de los hombres, ¿verdad? Los hijos de los hombres, los hijos del hombre son malos. Los hijos de Dios son los descendientes después del diluvio de Sem, los hijos de la promesa. Luego de Abraham, Isaac, Jacob, ahí va el linaje del remanente de Cristo. Pero había enemigos por todos lados que, que estaban obstruyendo el camino del pueblo hebreo a través del desierto. Y uno de los más terribles en el tema de hoy fue Amalek, rey de los amalecitas. Y narra aquí cómo es que el pueblo hebreo, Éxodo 17, del 8 al 16, tuvo que librar batallas, pérdidas humanas, les costó mucho trabajo. Así que tenían que avanzar, eran guiados por Dios, pero tenían que pasar por la prueba de esas guerras, porque el hombre decidió seguir este camino. ¿Se acuerdan cuando Saúl? Entonces Dios les dijo, cuando el profeta Samuel les dice, Señor, estos quieren un rey como un terrenal, y Jehová les dijo, pues diles que yo soy el rey, a mí me tienen, sí, pero ellos quieren uno como los de aquí, invisible, como los vecinos, pero diles que va a esclavizar a sus hijos, los va a mandar a la guerra, va a prostituir a sus hijas, les va a cobrar impuestos, diles. Samuel regresaba otra vez y dice, Señor, tú lo sabes, quieren un rey humano. Qué triste. Igual lo hicieron cuando Moisés. Habla tú, Moisés, tú habla con él porque no queremos ser destruidos. Solo tenían que arrepentirse de sus pecados y ya. Pero sabían lo que habían hecho en Éxodo 32, honrando a Baal. ¿Y quién los llevó a hacer eso? Un sacerdote, un pastor, un líder, Aarón. Y los desnudó para avergonzarlos. Y les pidió sus joyas para hacerles un becerro. Qué interesante historia, impresionante más bien. Impresionante cómo es posible. Apenas los había dejado tantito porque Moisés fue por las tablas del compromiso, ¿cómo se dice? El acta de matrimonio, la ley. Nadie los obligó a salir. Él les preguntó a través de Moisés, ¿van a acatar mis estatutos? Y dijeron, sí, lo haremos. Perfecto, vámonos pues. Y ahora estaban renegando, que querían un Baal. ¿Qué, qué paciencia la del Dios del cielo? ¡Qué paciencia! Por eso dijo el profeta, tardo para la ira y grande misericordia. Así que el pueblo rebelde tenía que pelear. Sin embargo, Dios los bendecía. Cuando eran fieles, triunfaban. Cuando eran infieles, perdían. Y así es, hasta el día de hoy. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no hace pacto con infieles. No importa cuán solemne sea el llamado de Dios para una iglesia. Si ésta se aparta de la instrucción divina, Dios se busca otros. Así es. Así como el antiguo Israel no quiso. ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina en sus pollitos y no quisiste? Os digo que desde ahora vuestra casa es dejada sola, abandonada. Qué triste fue el destino de Israel que ellos mismos lo pidieron. Que caiga su sangre sobre nosotros y hasta nuestros hijos también. En Éxodo 17:14 dice, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y lo llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi bandera. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová,
Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Patriarcas y profetas. Dice, habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escapase para mostrar su odio y su desafío a Dios. Los amalecitas trataron de destruir el pueblo escogido. Mataban niños hebreos, mataban ancianos hebreos, mataban hasta los débiles, aunque estuvieran desarmados, a los pastorcillos. Les quitaban sus ovejas. Eran malos. Dios tenía que hacer algo. Deuteronomio 25. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Oh, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, ¿borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo? No lo olvides. No. Perdonar a Amalek sería como perdonar a Satanás al final del tiempo, después de tanto daño que causó y tanta maldad que hizo. Por eso Dios desechó a Saúl. Primera de Samuel 15 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiadas de él, ¿eh? Mata a hombres, mujeres, niños, y aún de los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y me pregunta alguien, oiga, pero si Jehová es Dios, y dices que es Dios de amor, ¿por qué manda matar niños y mujeres? Es muy sencillo la respuesta. Primero que nada, Él es el que da la vida. El aire que respiramos proviene de Él. El sol que nos ilumina es de Él. El agua que bebemos es de Él. Y si nosotros no le servimos, Él no tiene ninguna obligación de darnos. Cuando Él quiere, toma la vida, porque proviene de Él. Ahora bien, si Dios hubiera dejado a estos niños crecer, recuerden, estos niños eran engendrados a través de incestos, de orgías. Eran niños del mal. Iba a crecer más ese imperio de los amalecitas y el pueblo hebreo no iba a poder avanzar. Era necesario hacer algo. Patriarcas y profetas sigue diciendo, el Señor sabía que esta gente impía raería si fuera posible su pueblo y su culto de la tierra. Ahí está. Si no fuera por esa decisión del Eterno, nosotros no alcanzaríamos hasta el día de hoy vida. Por esa razón. Dios no se equivoca, es recto en todos sus caminos, es perfecto. Aún a los que lo odian les da oportunidad, les da tiempo, les advierte. No hace nada sin hacer, sin decir lo que va a hacer, y siempre envía a sus profetas. Y Dios lo advirtió primero desde Adán y Eva, y luego a través de Sem. Se lo dijo a Noé, que se lo advirtiera a sus hijos. Pero la mayoría decidió hacer lo malo y desafiar al Dios del cielo. Pero fueron advertidos. Por eso, el principio que justificó la destrucción total y sus misericordias de los amalecitas es el mismo que justificará la destrucción total y sin misericordia de la rebelión en el día final. Cuando Dios diga, caiga fuego, entonces serán destruidos todos los rebeldes, hombres, mujeres y niños, aun los bebés de pecho, incluso sus vacas, ovejas, camellos y sus asnos. Oye, pero Dios no, no hay otra, la vida es de Él y Él no puede prestarla a quien no le sirve. Lo que hizo Saúl al perdonarle la vida a Agag equivaldría en el antitipo a que Dios le perdonara la vida a Satanás, después del milenio y después de haber destruido a toda la raza humana. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí
y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Samuel dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botón has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Vuelve conmigo para que adore a Jehová, dice Saúl. Samuel respondió, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Hermanos, no pueden caminar dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Saúl y Samuel pertenecían a la misma denominación, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no siguieron siendo amigos? No podrían caminar juntos si no se ponían de acuerdo. Sería traicionar la memoria de Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, venía contento. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Ahora bien, nos vamos a Esther 3 y vamos a hacer esto que habíamos mencionado. Trataré de ser más rápido porque el tiempo avanza y sé que en algunos países es más noche. Pido paciencia, por favor. Bien, Esther 3 es lo mismo que Apocalipsis 3. Nada más leo el... Vamos a hacer una cosa. Cuando mencione Mardoqueo, vamos a mencionar pueblo de Dios. No estamos alterando nada en contra, sino a favor. Cuando mencionemos a Asuero, es Estados Unidos, es el poder civil. Cuando mencionemos Amán, es el papado. Cuando mencionamos la puerta del rey, es el Senado de la República. Cuando mencionemos judíos, los que guardan el sábado, ¿se dan cuenta? No estamos alterando nada, solo estamos dando una forma simple de entenderlo. Bien, vamos rápido. Presto. Eh, Dice después de estas cosas, el rey, Estados Unidos, engrandeció a el papado, Amán. ¿Se dan cuenta que hay unión iglesia y Estado? Correcto. Es muy importante entenderlo porque una vez que se une la iglesia con el Estado, se acabó la democracia. Ahora bien, hijo, Amán era hijo de Amadata Agageo. ¿Y quién era ese? Descendiente de Agag. Juró vengarse y ahora estaba en el lugar preciso para vengarse de los hebreos. ¿Será que el papado es descendiente de Agag? Sí, sí lo es. Satanás ha tenido esos vicegerentes desde la caída, la salida del Edén. Tuvo a Caín, después de Cam, Cus, y luego Nimrod. Y de ahí todo el linaje, hoy en día podríamos hablar de los Rothschild, los Bilderberg, de los Rockefeller, de los Templarios, de los Caballeros de Malta. Son ellos. No han desaparecido del mapa.
Sigue diciendo verso 2 y dice, y todos los siervos del rey, del estado, que estaban en la puerta del rey, se arrodillaban e inclinaban a el papado, Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo, pueblo de Dios, ni se arrodillaba ni se humillaba, somos nosotros. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándoles cada día de esta manera y no lo escucharon, lo denunciaron a el papado, por a ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían, porque ya les había declarado que guardaba el sábado, era judío. Y vio el papado que el pueblo de Dios ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. ¿Se dan cuenta? Mas tuvo en poco meter mano solo en el pueblo de Dios, que ya le habían declarado al pueblo, y procuró el papado destruir a todos los que guardaban el sábado, judíos, que había en el reino de Asuero, Estados Unidos, en el continente americano, yo diría que en todo el mundo. Se llenó de ira, mas tuvo en poco meter mano solo al pueblo de Dios, que ya le habían declarado cuál era. Procuró destruir a todos los que guardaban el sábado que estaba en el reino de Estados Unidos. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo, el rey estadounidense fue echado el pur, esto es la suerte delante de Amán, papado, de día en día y de mes en mes, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Entre el mes de Nisan y Adar es febrero, marzo y abril. Curiosamente, y puedo decir de este país de México, que entre esos 3 meses, en el 2012, en el duodécimo, Roma recuperó lo que había perdido en las leyes de reforma de 1857, cuando fueron expulsados los jesuitas. Y fueron expulsados desde aquí hasta la Patagonia. Y fueron confiscadas sus propiedades por los masones del Rito de York, que habían firmado la Constitución Confederada en las 13 primeras colonias, que fueron los primeros que llegaron en el Mayflower a Nueva York, huyendo de la Inquisición papal. ¿Se dan cuenta que es la misma historia? Tremendo. Y no voy a entrar en detalles de esa fecha, pero fue muy, muy curioso. Me llamó mucho la atención, dije, porque aquí cambiaron el artículo 24 de la Constitución. Si cambian el artículo 24, cambian el tercero, el quinto, el 24, 27, 28, 40 y 130, que hablan de una república laica, de una separación iglesia del Estado. O sea, México pasaría a ser otra vez propiedad del Vaticano. Y se establecieron la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ordenada por el Papa Juan Pablo II al presidente Salinas de Gortari, y el primero que firmó con personalidad jurídica fue Girolamo Prigione, representante legal del Vaticano en México. Y el siguiente año los adventistas corporativos estaban firmando también. Y a partir de ahí todas las religiones se tuvieron que registrar. Y el oprobio es que en el artículo 8 de esa ley, inciso 3, establece que no se debe hablar mal de otra asociación religiosa registrada en México, porque habría sanciones. Ahora, ¿qué significa no hablar mal? ¿Habrían metido a la cárcel a Juan Bautista por hablar mal de los líderes y decirles camada de víboras? Sí. ¿Habrían metido a la cárcel a Jesucristo por llamarles hipócritas a los líderes? Sí, también, porque para ellos eso es hablar mal, aunque no deja de ser la verdad, pero a ellos les cae mal. Y firmaron, y desde entonces no se predica el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y esto ocurrió en todos los países. Fue efecto dominó. Por eso esta fecha tiene mucho que ver. Cuando iniciara aquí en México, se fue en efecto dominó hasta la Patagonia, porque así ocurrió la expulsión de los jesuitas en el siglo XIX. Y por eso las constituciones, las celebraciones de independencia son el mismo mes de septiembre, en la mayoría. Oh,
Hay mucha información aquí. ¿Cuánta luz? Me gusta Dios. Me encanta. No se le escapó nada. Dice el verso 8. Y dijo Amán, el papado, a Estados Unidos: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, o sea, en el continente americano. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. No observan las leyes del rey, y al rey no viene provecho dejarlos. ¿Qué significa? Ley dominical. Sus leyes, o sea, los 10 mandamientos, son diferentes a las leyes del papado, del Estado. No conviene dejarlos. Viene una gran tribulación. La última, pero viene, es inminente. Pero miren qué interesante cuando dice no observan las leyes del rey. Cuando se habla de observar, se refiere a observancia religiosa. Eso lo mencionó en 1888 el senador Henry Blair. Habló de un día de observancia religiosa, exacto, el domingo. El verso 9 dice, si place al rey, escríbase que sean destruidos. Yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Aquí entra en juego la economía, el dinero, que nadie pueda comprar ni vender. Y se refiere a alimentos porque es con lo único que podríamos sobrevivir o morir. Y por eso es que desaparece el dinero. El dinero es anónimo. Podemos hacer con él lo que uno quiere, aparentemente. Pero si desaparece, el Estado determinará qué compramos, qué vendemos, porque se va a establecer un sistema muy riguroso de control de población, como lo hacen en China. Se les da un carnet y dentro del sistema electrónico se lleva el conteo de la actividad del individuo, si es un ciudadano subversivo o si piensa diferente, si escribe notas contra el Estado o contra la Iglesia. Se le irán quitando privilegios como licencias de manejar, visas, pasaportes. Aunque entres a una tienda, no te van a dar nada. En China hay ciertos lugares donde ya los han marginado y duermen en el suelo. Viene eso para acá, es mundial. Así que tiene que ver con economía. Uf, está cerca la reunión del Club de Davos, del Foro Monetario Internacional. Hay mucho que hablar acerca de esto. Verso 10. Entonces el rey se quitó su anillo de su mano y se lo dio al papado, hijo de Amadata de Agag, enemigo de los que guardan el sábado. ¿Qué significa quitarse el anillo? Que Estados Unidos le da el poder al papado. Está en Apocalipsis 13, hizo una imagen de la bestia. La bestia que sale de la tierra empodera, le da el poder como un ejército a la iglesia, a la bestia que sale del mar, el papado. Qué claro está esto. Parece que se escribió hoy. Y le dijo, la plata propuesta sea para ti asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. Finalmente queda sometido. Entonces fueron llamados escribanos del rey. Cuando dice escribanos, se refiere también a los jueces. En el mes primero al 13 del mismo número cabalístico, fue escrito conforme a todo lo que mandó el papado Amán a los príncipes del rey, príncipes, a los senadores, a los gobernadores también, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, militares, a los príncipes de cada pueblo, presidentes municipales o provinciales, a cada provincia según la escritura, a cada pueblo según su lengua. Es todo el mundo ya. En nombre del rey de Estados Unidos de Norteamérica fue firmado con el anillo del poder del papado. Y fueron enviadas letras por mano de los correos a todas las provincias del rey para destruir y matar, exterminar a todos los que guardan el sábado. Desde el niño hasta el viejo, niños, mujeres, en un día. Ahí sí, la gente no protesta porque Satanás manda a matar niños, ¿verdad?
en el 13, que el mes duodécimo, que es el mes de Adar, y para apoderarse de su despojo, como en la Edad Media se confiscaban sus propiedades. La copia del escrito que se diese por mandamiento en cada provincia fue publicado a todos los pueblos a fin de que estuviesen apercibidos para aquel día. Salieron los correos de prisa por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey, Estados Unidos, y el papado estaban sentados a beber, y la ciudad de Susa estaba conmovida. Aquí hay dos cosas muy importantes. Esto me recuerda a Daniel 11:44. El rey del norte, ¿qué fue lo que lo atemorizó? Noticias del oriente, del este. La gloria de Dios, su sello. Ajá, su sábado, que proviene de su trono. ¿Y del norte? ¿En dónde está Cristo ahorita? En el extremo norte. ¿Qué está haciendo? Un juicio investigador. ¿Qué mensaje es para hoy? La verdad presente. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Este y la proclamación del sábado como el día del Señor, el séptimo día semanal, fue lo que desató la ira. Aquí está. Coinciden. Y estamos hablando de 515 años antes de Cristo. ¿Se dan cuenta por qué amo la Biblia? Es el mismo escritor, el mismo que la inspiró. Es la misma historia en secuencia histórica. Ahora bien, en algunas Biblias antiguas, versiones antiguas, dice Susa. En otras dice Susan. Pero si me baso en la Biblia más antigua, dice Susa. Y si a Susa le quitas la S, queda United States of America. Sorprendente. Sorprendente. ¿Y saben qué es lo más sorprendente aún? Un papa estadounidense. ¡Wow! Todo cuadra bien. Cristo viene. Gloria a Dios. Tenemos que prepararnos. Un pequeño esbozo acerca de el nuevo Papa León XIV. Recuerden que es Agustino, que el Papa León XIII era Agustino también, quien sembró intrigas para la ley dominical en 1888 en Estados Unidos como leyes azules. Y que el Papa León X fue quien persiguió y trató de asesinar a Martín Lutero, que por cierto Martín Lutero también era agustino. ¡Qué cosas! Y este Papa actual, Robert Francis, dijo que va a continuar con las encíclicas de León XIII. Ahora bien, um, fíjense que el vicepresidente de Estados Unidos, James D. Vance, que está pintando muy bien para el próximo presidente, porque este fue el 20 de abril al Vaticano y se reunió con los cardenales antes de que fuera nombrado. Todo estaba planeado ya. Necesitaban, urgía un papa estadounidense. Había varios candidatos, pero este fue elegido por Juan Pablo II. Por ahí hay fotografías de cuando era jovencito. Estos no los nombran en el momento, los preparan años atrás. Por eso Trump bromeaba que pedía un papa estadounidense. Qué casualidad, cuando todavía no se nombraba el papa. Él ya sabía que era estadounidense. El 10 de enero de 1984 fue un acercamiento con Estados Unidos, lo publicó la revista Time. En 1992, el 24 de febrero, publica Reagan y Juan Pablo II la llamada Santa Alianza. Conspiraron para, esto es Daniel 11:40, el rey del norte pasa con navíos, ejércitos, hombres, hasta tierra deseable. Ya no es Israel, dejó de ser en el año 34 después de Cristo cuando apedrearon a Esteban y renunciaron a su redentor. Ahora es Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos es tierra deseable ahora? En Daniel 11:40, 41.
porque ahí nació el mensaje de los tres ángeles. Más bien, ahí se comenzó a proclamar la séptima trompeta. Y por eso el rey del norte tendría que llegar ahí. Entonces, una llamada Santa Alianza, una conspiración, un movimiento sindical polaco llamado Solidaridad, promovido por Les Wałęsa. Hay que recordar que Juan Pablo II era polaco. Fue en 1996 la caída del comunismo, el muro de Berlín, la caída de la Guerra Fría. Eso de la caída del muro de Berlín fue en 1989. Y se levanta el movimiento de clase obrera sindical. Esto me recuerda a León XIII, quien escribiera la encíclica papal Rerum Novarum y la Libertas, que la Rerum Novarum habla de las cosas nuevas, el derecho de propiedad privada, que en realidad no es privada, sino que es prestada por medio de el poder civil, que en realidad me pertenece al poder temporal del Papa. Una bula papal, la Unam Sanctam Ecclesiam, sin iglesia es imposible salvarse, proclamada por el Papa Bonifacio VIII en 1302. Todo está planeado. Por eso le sale a la perfección. Habla del derecho a salario justo, un descanso justo, obligatorio para los trabajadores. Por eso en 1888 este Papa, León XIII, comenzó a levantar sindicatos católicos. Por eso Elena de White decía, no se unan a los sindicatos. Así que si ya hubo este intento de ley dominical, ahora es inminente, no va a haber falla. No va a haber un Alonso T. Jones que vaya a defender ante el Senado. Ya está el proyecto con el em, Heritage Foundation, la fundación Herencia, que es dirigida por el jesuita Kevin David Roberts, quien promovió el trumpismo. Jonathan Berry, que es el abogado de la ley dominical, así se le conoce como eh, Sunday Rest Recommendations Outlined in Project 2025. Es una agenda. Él representa a los sindicatos, a los trabajadores, pero tiene que meter la noción de ley al Departamento de Educación, porque las religiones están sujetas a la educación. ¿Sabían que esto lo tomaron de la Biblia? ¿Por qué? Porque los jesuitas controlan la educación a nivel mundial. Todo fue planeado. Todo ha sido planeado. Hace poco grabé un tema demostrando que Estados Unidos es una corporación, es una empresa y que pertenece al Vaticano. Muchos dicen, es que pertenece a Inglaterra. Sí, pero Inglaterra también es del Vaticano. Cambiaron la Constitución Confederada de 1776, am, que fue mejorada en 1871. En el 41 Congreso de la Sesión 3, capítulo 66, la vinieron cambiando en 1871. Estados Unidos, US, no aparece como USA, US, una corporación, y las oficinas del IRS con las reservas federales, que son empresas privadas que pertenecen a los jesuitas, están en Puerto Rico porque estas dos compañías o empresas no pueden estar registradas en la Unión Americana porque el presidente Jackson y desde Lincoln, que se habían comunicado todo esto, no permitieron, porque se enteraron de la reunión de los jesuitas en Chieri en 1822 al 25, desde Verona, en Viena y en Chieri, para planear el control de las reservas federales en Estados Unidos. Por eso fundaron a los Caballeros de Malta, Caballeros Templarios, para crear
a la agencia de inteligencia, a la CIA, el FBI y la DEA. Por eso ahora ven a inmigración ICE como si fuera la Gestapo. Se está levantando la antigua Alemania. Eso es lo que está ocurriendo. Hermanos, viene fuerte. No estamos preparados. No estamos preparados. Es hora de clamar al Eterno, como lo hizo Josafat. Cuando Dios le dijo, Jehová le dijo, esta guerra no tienes por qué pelearla tú, no es tuya, es mi pelea. Solo tienes que hacer lo que te corresponde, adorar, clamar al Eterno, caer rendido a sus pies, arrepentirnos de nuestros pecados y declarar que hemos fallado como pueblo y reconocerlo. Cristo viene, no estamos preparados. Se está planeando algo grande este 4 de julio 2025 y no debemos especular. Hasta ahí voy a llegar, por lo menos no quiero sembrar el miedo, tampoco. El pueblo de Dios no tiene miedo, no lo conoce, porque Cristo está de nuestro lado. Lo que sí tenemos que hacer lo que nos corresponde, volvernos a Cristo lo más pronto posible, antes que sea demasiado tarde. Dios tiene un remanente que no se doblará ante estos Baales. Qué curioso, un papa estadounidense y un monarca como Asuero, un rey tirano y que se las da de muy cristiano. Y ahí entra el falso profeta. El mundo evangélico ha olvidado la historia de la Santa Inquisición y no están considerando que Roma no cambia nunca. Esta ceguera voluntaria los traerá a la destrucción, pero nosotros no tenemos por qué caminar en las tinieblas. Dios nos dejó luz, mucha luz, y es el Espíritu de Dios que se está retirando. Por eso empieza la violencia. Este año es año de terremotos, de desastres naturales, de calamidades. He aprendido que estas batallas se pelean de rodillas, porque no es nuestro pleito, no es nuestro, es de Dios. Pero si no estamos en paz con Él, si no estamos guardando sus mandamientos y la fe de Jesús, que es la justicia de Cristo, el espíritu de profecía, estamos perdidos entonces. Que Dios eterno nos ampare. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.